Esta casa ha sido transferida a nuestro hijo mayor y su esposa. Los extraños deben irse de inmediato. A pesar de que estaba soportando la carga de la hipoteca de la casa, recibí declaraciones impactantes de mis suegros y mi esposo. Desde el principio, me habían estado utilizando con la intención de hacerme pagar la hipoteca. Cuando supe esta verdad, mi corazón pasó rápidamente de la gratitud a la ira. Me llamo Michelle Anderson. Soy una abogada de 48 años que trabaja en un bufete de abogados. Actualmente, estoy viviendo mientras cuido de mi esposo y sus padres. Todo comenzó cuando les di una casa a mis suegros. Me casé con James cuando tenía 30 años. Cuando se decidió nuestro matrimonio, mi suegro tuvo un accidente y se lesionó la pierna. No podía pararse solo y tuvo que vivir en una silla de ruedas. Mi suegra también era mayor y necesitaba cuidados, así que les di una casa sin barreras. Inicialmente, consideramos vivir en una vivienda pública, pero luego decidimos mudarlos a una ubicación a medio camino entre el lugar de trabajo de mi esposo y el mío. Esta fue mi sugerencia para que pudiéramos llegar rápidamente en caso de emergencia. Recibí mucha ayuda de la familia Anderson con respecto a mi padre. Por favor, déjenme devolver el favor, dije. Mi padre falleció antes de que me casara. Justo antes de morir, había acumulado muchas deudas, poniendo nuestras finanzas familiares en una situación muy difícil. Luchamos, acumulando más deudas para pagar las existentes. Mi esposo y su familia fueron los que nos salvaron de esta situación difícil. James y sus padres pagaron las deudas de mi padre en nuestro nombre. Si dudas en casarte por las deudas, ¿no se resolvería si las pagamos? Mis padres piensan lo mismo, dijo James. Eso es correcto, es una deuda por un fracaso empresarial, no por gastos frívolos. Hay toda la razón para ayudar, añadió mi suegra. Debemos ayudarnos en tiempos difíciles, no hay nada de qué avergonzarse, dijo mi suegro. Así, apoyaron la mayor parte de la deuda sin decir nada. Tanto mi padre como yo expresamos nuestra gratitud. Desesperadamente tomé el examen de abogacía. La cantidad total prestada por la familia de mi esposo fue de unos 50,000 pesos. Estaba segura de que podría pagar la deuda una vez que lograra ser abogada. No quería cargar con la deuda como una carga perpetua. Mi objetivo final era aprobar el examen de abogacía y convertirme en abogada. Con una firme promesa de pagar el dinero que le debía a mis suegros, continué trabajando arduamente para convertirme en abogada. Con esa determinación fuerte, me sumergí en los estudios. Como resultado de un esfuerzo tremendo, finalmente aprobé el examen de abogacía. Mi padre y mis suegros celebraron mi éxito, y mi corazón se llenó de una inmensa alegría. Para comenzar mi carrera en el campo legal, rápidamente encontré un trabajo y comencé a trabajar en un bufete de abogados. El director fue muy amable y aprendí mucho de abogados experimentados. Gradualmente, perfeccioné mis habilidades con el tiempo, adquirí clientes exclusivos y ahora tengo una posición importante en la oficina. Como abogada mujer que gana más de 100,000 pesos al año, gracias a mi éxito profesional, pude pagar completamente la deuda a mi padre y mis suegros. Sin embargo, después de que mi madre falleció, mi padre pronto dejó este mundo también y me quedé sola. Fue entonces cuando James me propuso matrimonio. Eres una mujer fuerte que puede valerse por sí misma, pero quiero ser el hombre que te apoye. Siempre te valorar, así que considera casarte conmigo. Convencida por sus palabras, decidimos casarnos, esperando que comenzara una vida feliz. En ese momento, mi suegro desafortunadamente tuvo un accidente. Agradecida por su amabilidad pasada, me ofrecía construir una nueva casa sin barreras para ellos a pesar de sus objeciones. La gratitud que siento es más de lo que las palabras pueden expresar. Por favor, no duden. Quiero que vivan cómodamente, insistí sinceramente. Sin embargo, justo después de aceptar, añadieron una condición. Michelle, ¿por qué no vives con nosotros también? Oímos que tú y tu esposo están buscando una nueva casa, sugirió mi suegra. Es correcto.
Si no te importa, vivamos juntos. Eventualmente, esta casa te pertenecerá, añadió. James tiene un hermano mayor que se casó y se fue de casa hace unos años para comenzar su propio negocio. Debido a su negocio, dejó todo en casa a cargo de James. Según escuché de mi suegra, mi cuñado tenía un acuerdo verbal de que, a cambio de cuidar a los padres ancianos, James podía usar libremente los bienes de los padres. Mudarse a la nueva casa acortaría mi trayecto al trabajo y comenzaríamos a vivir juntos con James y sus padres. Como podríamos apoyarnos en tiempos de necesidad, no había razón para rechazar vivir juntos. Sin embargo, me preocupaba que pudiera molestar a mis suegros. Habiéndoles causado problemas ocasionalmente incluso antes del matrimonio, estaba ansiosa por saber si vivir juntos era apropiado. Percibiendo mis preocupaciones, James colocó suavemente su mano en mi hombro y me aseguró, no te preocupes, Michelle. Estoy aquí para apoyarte. Vivamos juntos con confianza. Animada por las palabras de James, acepté vivir con mis suegros. Esperaba comenzar una nueva vida con los cuatro y tener días agradables. Sin embargo, la vida pacífica que esperaba no fue la realidad. Michelle, ¿dónde pusiste mi ropa de la mañana? Michelle, el control remoto de la TV no responde, ¿puedes hacer algo al respecto? Michelle, ¿puedes ayudarme? Quiero sentarme en el sofá. Ya han pasado 13 años desde que comenzamos a vivir en esta casa. Cada miembro de la familia siempre viene a mí para pedir favores. No tienen intención de gestionar las cosas por su cuenta. La familia depende completamente de mí para todo, especialmente mi suegro, que está discapacitado y no duda en tocarme libremente. Te dije que había preparado y colgado la ropa de la mañana, madre. Ese es el control remoto del aire acondicionado, no el de la TV. Está en el escritorio, padre. Por favor, pídele apoyo físico a James cuando esté presente. Por favor, no dependan de mí. No puedo apoyarlos adecuadamente, me encontraba respondiéndoles a diario. Inicialmente, reprimí mi insatisfacción e hice mi mejor esfuerzo para satisfacer las demandas de la familia. Era impensable que mientras soportaba la hipoteca, todas las responsabilidades del hogar también me fueran dejadas a mí. Había pensado en el divorcio varias veces. Sin embargo, James siempre manejaba la situación hábilmente y mis suegros se disculpaban. No me sentía torturada ni acosada, así que cada vez que se disculpaban, mi corazón vacilaba y terminaba eligiendo no divorciarme. La vida cotidiana estaba llena de la dependencia de los suegros y pequeñas frustraciones, pero en algún lugar sentía un vínculo como familia, lo cual podría haberme hecho tolerar la situación. Aún así, la opción del divorcio siempre parpadeaba en mi mente. Mi suegra finalmente comenzó a mostrar signos de demencia leve, o tal vez solo se estaba volviendo olvidadiza. No está claro, pero tales preguntas de su parte aumentaron. James, que había prometido ayudar antes del matrimonio, demostró ser completamente poco confiable en esta situación. Continuando mi vida con estas incertidumbres, gradualmente me adapté al entorno a través de la experiencia. Comencé a manejar todo sin que me lo dijeran y a expresar mis opiniones claramente a James y a otros. Sin embargo, el comportamiento excesivo de mi suegro era algo que no podía pasar por alto. Expresé mi insatisfacción no solo a James sino también a mi suegra. No puedo pasar por alto el comportamiento de padre últimamente. Finge tener demencia para tocarme, madre. Por favor, haz algo. Mi suegro aún no había sido diagnosticado con demencia. Para ser precisos, fue examinado, pero no fue diagnosticado claramente con demencia. Los síntomas eran leves, así que era una zona gris. Ya sea demencia o no, dijo el médico, no digas eso. Es parte de la enfermedad. No se puede evitar. Ciertamente, tal comportamiento podría ocurrir en tendencias de demencia, pero normalmente esto sucede en una etapa más grave de los síntomas. Con respecto al comportamiento de mi suegro, solo estaba usando la palabra demencia como un escudo para actuar libremente.
Incluso después de que el médico dijo que no era demencia, mis suegros decidieron arbitrariamente que era demencia y lo usaron para excusar situaciones inconvenientes. Podría entender si realmente fuera demencia, pero usar una enfermedad para obligar a otros a soportar no es aceptable. Consulté con James y busqué una respuesta de mis suegros, pero cada vez decía que era problemático y lo posponía. Cuando estaba a punto de alcanzar mi límite de paciencia, ocurrió un evento inesperado. Este mes, se completa el pago. Me liberaré de este sufrimiento. En una tarde de vacaciones, estaba organizando el libro de cuentas del hogar y mi diario. Mirando el libro bancario, noté algo, y mi rostro se iluminó. Al final de ese mes, se completaría finalmente el pago de la hipoteca de la casa de mis suegros. Llena de un sentido de logro, sentí como si un peso pesado se hubiera levantado. Pensar que mi carga disminuiría y tendría más dinero para gastar libremente me hizo muy feliz. Sin embargo, en ese momento, aún no sabía que la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Una noche durante una cena familiar, James de repente comenzó a hablar sobre el pago de la hipoteca. Michelle, la hipoteca de esta casa se va a pagar completamente este mes, ¿verdad?, preguntó. Como nunca había mencionado la hipoteca antes, me sorprendió un poco su pregunta repentina. Sin embargo, vertió cerveza en un vaso desde una botella con una sonrisa amigable. Sí, es correcto, pero ¿por qué de repente?, respondí. ¿Por qué tenemos que celebrar, verdad? Has tenido un tiempo difícil, Michelle. Quiero celebrar grandemente como agradecimiento, dijo James. No podía ocultar mi sorpresa ante sus inesperadas palabras. Me conmovió que James hubiera pensado de esa manera y comprendiera mi carga. Pensando que si solo ayudara un poco más con las tareas del hogar, me sentí agradecida de que se preocupara por mí. Sus palabras instantáneamente borraron mis frustraciones y una sonrisa de alegría se extendió por mi rostro. James, gracias, ¿puedo esperar la celebración?, pregunté. Por supuesto, lo discutiremos en familia y prepararemos. Solo espera, Michelle, respondió James. Aliviada por sus palabras, esperé con ansias los preparativos de la celebración. Pero este sentimiento feliz no duró mucho, y pronto me enfrenté a la cruda realidad. Acepté la invitación de James sin sospecha. Parecía que mis suegros también habían escuchado sobre la conversación y estaban preparando algo juntos. Unas semanas después, fui llamada por James y mis suegros. En ese momento, el trabajo se había calmado y estaba de buen ánimo, así que era una ocasión perfecta para celebrar. Perdón por la llamada repentina. Tengo algo de qué hablar, dijo James. No hay problema, respondí, tratando de igualar su comportamiento agradable. Hoy nosotros, como familia, tenemos un asunto importante que discutir contigo, Michelle. ¿De qué se trata? Pensé que era sobre la celebración, pero ¿por qué hacerlo sonar tan serio? Deseando que simplemente hablaran normalmente, decidí escuchar lo que tenían que decir. En realidad, ahora que el pago de la hipoteca está terminando, queremos que ¿Qué? No pude evitar soltar una voz sorprendida ante esta declaración inesperada. Querían que me fuera de la casa tan pronto como se pagara la hipoteca. ¿Qué me estaban diciendo? ¿Era un malentendido? Tales palabras sorprendentes me hicieron querer pensar que era un malentendido. No podía comprender completamente lo que James estaba diciendo y perdí las palabras, incapaz de responder a su pregunta. En ese momento, no podía seguir mis pensamientos y estaba simplemente confundida. Viéndome así, mis suegros no pudieron esperar a que entendiera la situación y comenzaron a explicar más. Hemos vendido esta casa a nuestro hijo mayor y su esposa, me informó mi suegro. ¿Qué?, exclamé en shock. Mi mente estaba en caos, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Ser ordenada repentinamente a dejar la casa y, además, que la casa había sido pasada al hermano mayor de James y su esposa era increíble. ¿Cuál era el significado de todo lo que había hecho por esta familia? ¿Esta situación significaba que mi papel había terminado?
Sin embargo, no podía aceptar una situación tan injusta y poco razonable. Ahora que tenemos esta maravillosa casa, tu papel aquí ya no es necesario. Te toleramos hasta que se pagara la hipoteca, pero ahora la casa es nuestra. Ya no eres necesaria, continuó mi suegra. Había vivido en esta casa con la familia de James, sintiendo una profunda gratitud hacia ellos. Porque me sentía tan agradecida, me quedé sin decir nada hasta hoy. Pero ahora me di cuenta de que todo era solo un acto. Incluso ayudar a mi padre y a mí era parte de su plan para hacerme hacer algo por ellos. Al enfrentar esta verdad, sentí una profunda sensación de traición y decepción. El repentino alejamiento de una familia en la que confiaba fue un golpe mental inmensurable para mí. La confianza que había construido a lo largo de los años se desmoronó en un instante. Era como si todo en lo que había creído durante tanto tiempo fuera solo una ilusión, hiriendo profundamente mi corazón. Sabían que estaba esforzándome por convertirme en abogada para saldar las deudas de mi padre, así que apostaron, pensando que la inversión, aunque arriesgada, podría duplicarse en retorno. Era un plan para hacerme comprar la casa. Esperábamos un retorno significativo si te mostrábamos amabilidad. Desde que tú y James estaban saliendo, pensamos que la inversión no sería un desperdicio, añadió. Cuando estabas feliz solo porque cuidáramos un poco de tu padre y nos diste vino caro como una forma de agradecimiento, pensamos que eras fácil, continuó. Antes de que el negocio de mi padre colapsara, mi familia era bastante rica. James parecía haber estado observando la riqueza de mi familia desde el principio, sabiendo que aspiraba a ser abogada. Por eso veía valor en sus acciones hasta ese punto. Sin saberlo, confiaba completamente en James y su familia. ¡Qué tonta fui! No podía creer en mí misma. Por eso ideamos este plan. Pensamos que si obligábamos a tu padre, podríamos obtener una gran recompensa, dijo. Sus declaraciones confiadas e increíbles eran difíciles de aceptar para mí. Así que es un gran éxito. Tenemos una maravillosa casa nueva. Está a nuestro nombre, y una vez que se pague la hipoteca, todo es nuestro. Lo que hacemos con nuestra propiedad no es de tu incumbencia, declararon. Sus palabras estaban llenas de planificación y convicción, y luché por aceptar esta realidad. Me tomó tiempo entender que todo había sido planeado desde el principio. Durante estos 13 años, habían estado esperando silenciosamente este momento. Nunca me amaron verdaderamente a mí ni a mi padre. Solo éramos un medio para su fin. Su plan había sido acercarse a nuestra familia desde el principio, y caímos en su trampa sin darnos cuenta. Al enfrentar esta situación increíble, la oscuridad se extendió en mi corazón. Mis emociones se hundieron en una profunda oscuridad como si estuviera al borde de un precipicio. La palabra desesperación se adecuaba a mis sentimientos en ese momento. No podía entender todo lo que habían hecho, pensado y ejecutado. Así que los extraños deben irse de esta casa de inmediato. Ya no tienes lugar aquí, sus palabras infligieron una herida más profunda en mi corazón. Al enfrentar el hecho de que ya no era necesaria en esta casa, estaba simplemente atónita. Esta casa fue una vez un lugar de paz, amor y calidez para mí, pero ahora todo eso se había desmoronado. Un capítulo de mi vida había terminado, y una nueva y solitaria jornada estaba a punto de comenzar. Tienes tus cosas que empacar, así que no puede ser inmediato, dijo James. Si haces eso, realmente tendrás problemas, replicó mi suegra. ¿Problemas? Hagámoslo mañana. Te daré hasta mañana para empacar tus cosas correctamente y dejar este lugar, declaró mi suegra. Esta casa ahora pertenece a la familia Anderson, añadió mi suegro. Además, resolveré el divorcio. Ya no tiene sentido que seamos pareja, y estoy cansado de tus quejas. Asegúrate de haber firmado los papeles para cuando dejes esta casa mañana, dijo James. Las palabras familia Anderson pesaban mucho en mi corazón. Ahora estaba claro que nunca había sido aceptada por la familia Anderson desde el principio. Me trataron injustamente y me hicieron trabajar como una esclava,
luchando por equilibrar las tareas del hogar y mi trabajo porque no me consideraban familia? Todas mis preguntas se fusionaron en una, y solo pude esbozar una sonrisa amarga. Fui engañada por tu familia desde el principio, murmuré. Eso es correcto, eres estúpida, no entiendes eso, replicó James. Al escuchar sus palabras, sentí que algo se rompía dentro de mí. Bajé la mirada, lentamente levanté el rostro y, forzando una sonrisa, di una respuesta inesperada a mis suegros. Entonces me mudaré. Mi corazón ya no podía encontrar una razón para quedarme con la familia Anderson. Todos esos días estuvieron llenos de su engaño. Mi vida a partir de ahora sería un nuevo camino. Cuando de repente mostré una cara brillante y decidí dejar la casa ligeramente, mis suegros no pudieron ocultar sus expresiones sorprendidas. Bastante obediente, ¿no? ¿Tienes algo bajo la manga?, preguntó mi suegra sospechosamente. Ningún plan. Al escuchar una historia tan incomprensible, sentí como si mi vida tocara fondo, y así de rápido, mi amor por tu familia se enfrió instantáneamente. Empacaré mis cosas de inmediato y dejaré este lugar. Firmaré correctamente los papeles del divorcio. Haré que mi abogado se ponga en contacto con ustedes más tarde sobre la división de bienes. Adiós y gracias por todo hasta ahora, dije. Sin esperar la reacción de mis suegros, volví a mi habitación. Mientras empacaba mis pertenencias, contenía mis lágrimas mientras planeaba mis próximos pasos. Después de un trato tan terrible, no podía simplemente dejar que terminara en silencio. No estaría en paz hasta que experimentaran el mismo dolor, sufrimiento e injusticia que yo había soportado. Mientras empacaba, pensaba calmadamente en formas de vengarme de ellos. Planeé meticulosamente cómo infligirles el mayor dolor. Varias ideas cruzaban por mi mente mientras contemplaba profundamente mis acciones futuras. Mi ira y decepción hacia los suegros eran indescriptibles, pero mantuve mi compostura, buscando la mejor manera de resolver la situación. Mi venganza hacia ellos debía ser más que una reacción emocional. Necesitaban entender seriamente las consecuencias de sus acciones. Mi nueva vida comenzó desde allí. Mientras empacaba, de repente sonó mi teléfono. En el momento en que vi el nombre del que llamaba, una estrategia se formó en mi mente. Seguramente, esta persona me apoyaría, pensé, y sin dudar, respondí la llamada, revelando la dura situación que enfrentaba. El que llamaba escuchó atentamente mi historia, y luego discutimos y actuamos rápidamente en un plan para el futuro. Una vez que terminé de empacar, dejé la casa en la que había vivido durante años en silencio, sin decir una palabra a James y su familia. Cuando me fui, decidí cortar todos los lazos con ellos, así que eliminé sus contactos de mi teléfono, decidida a no responder a ninguna comunicación de ellos. Mi decisión pronto comenzó a mostrar resultados. El día después de que dejé la casa, recibí numerosas llamadas intensas de mis suegros. Había eliminado los números, pero los recordaba debido a nuestra larga asociación, lo cual pesaba mucho en mi mente. Esa mañana, debieron haber notado que había dejado la casa y comprendido lo que había sucedido. Sin embargo, no tenía intención de responder a sus llamadas nunca más. Mientras miraba mi teléfono, me deleitaba en un sentido de superioridad sobre mi decisión y sonreía ligeramente. En ese momento, la persona que me proporcionó un nuevo lugar para vivir me aseguró, no tienes que contestar el teléfono en absoluto. Agradecida, asentí ante sus palabras. Estaba lista para dar el primer paso hacia un nuevo comienzo. Mi vida estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo en un nuevo entorno. Después de que las llamadas de mi suegra se detuvieron, James comenzó a llamar. Sus llamadas eran como un ruido insoportable para mí. Entonces, incapaz de tolerarlo más, apagué mi teléfono y, sin volver a encenderlo, procedí a cancelar el servicio. Esta acción fue una declaración clara de que estaba terminando mi relación con James. Pasaron 3 meses y había comenzado una nueva vida en un nuevo apartamento. Libre del estrés de vivir con mis suegros, podía enfocarme más en mi trabajo.
Mi vida diaria se volvió más plena y disfruté mi vida al máximo, libre de las restricciones del pasado. Las personas a mi alrededor notaron que brillaba después del divorcio. Mi rostro se iluminó con sonrisas, y mi personalidad se volvió más alegre y amigable. Este cambio fue reconocido por otros, y recibí muchos cumplidos. Aunque previamente oprimida mentalmente por mi relación con mis suegros, decidí valorar mis relaciones con mis colegas en el trabajo y construir buenas conexiones. Planeé poner más esfuerzo en mi trabajo y priorizar la comunicación con mis compañeros de trabajo. Cuando tomé esta resolución, la recepcionista de mi oficina apareció en el piso en un estado de pánico y me informó urgentemente. Señora Cohen, hay una madre e hijo en la recepción buscándola, dijo. Cohen era mi apellido de soltera, que aún usaba después del divorcio. Al escuchar su informe, me apresuré a la recepción para entender lo que estaba sucediendo. La recepcionista, normalmente educada y compuesta, estaba agitada, lo que indicaba que algo inusual estaba sucediendo. Algo significativo debía haber causado su angustia. Al ver su expresión preocupada, quería ser un apoyo, y un colega masculino, al percibir su estado, se ofreció a acompañarme. Nos dirigimos juntos al vestíbulo. Al llegar allí, mi expresión cambió dramáticamente cuando vi quién estaba allí. Ahí está, mamá, ahí está Michelle. Cuando escuché esa voz, vi a mi suegra y a James. Estaban levantando la voz dentro de la oficina, diciendo, Michelle, ¿cómo pudiste hacer esto? Cortar el contacto es terrible, ¿entiendes el problema en el que estamos? Me quedé atónita por su comportamiento irracional y no pude evitar cuestionarlo. Otros presentes no pudieron ocultar su consternación ante sus acciones. Sus apariencias, desgastadas y llenas de ira, eran impactantes después de no verlos durante meses. Al darse cuenta de la situación anormal, otros miembros del personal de recepción informaron a la gerencia superior, y pronto el gerente de la oficina apareció en el vestíbulo. Señorita Cohen, se ha preparado una sala de reuniones, ¿qué tal si tienen una discusión allí con sus suegros? Habiendo ya confiado todo al gerente, acepté la sugerencia. Sintiendo inquietud por ir sola, llevé a mi colega conmigo. Él era el abogado que había contratado para el asunto con James, así que aceptaron su presencia. Me dirigí a la sala de reuniones, suprimiendo mi confusión y agitación. A pesar de mi confusión y ansiedad sobre la situación desconocida que se avecinaba, me sentí algo aliviada por el manejo calmado del gerente y decidida a avanzar paso a paso. Mientras caminaba hacia la sala de reuniones, mi suegra y James me miraban con ira. A pesar de su situación desesperada, parecían disgustados al verme disfrutar de mi trabajo. Su mirada y actitud dejaban claros sus sentimientos. Sentados frente a mis suegros, intercambiamos miradas, y luego el gerente entró en la sala de reuniones con otra persona. Perdón por llegar tarde, ¿por qué estás aquí? La persona que el gerente trajo era el hermano de James, mi cuñado. Se quedó allí mirándolos con una expresión enojada. No hay nada que decir. Han hecho algo realmente ridículo, comenzó mi cuñado, con un tono agudo. Mi cuñado fue un ex-líder de una pandilla que solía gobernar esta área en su juventud. Ahora dirige su propia empresa, trabajando en construcción. Sus empleados lo llaman cariñosamente jefe y detesta el comportamiento deshonesto. Después de consultar con él sobre este incidente, estaba visiblemente enojado. Cuando perdí mi lugar para vivir, él me había cuidado durante varias semanas en un dormitorio de mujeres. Ya estaba al tanto de la situación de la casa con mis suegros. Informado sobre los detalles, ofreció su ayuda de inmediato. ¿Por qué no lo sabías? Mis suegros me dijeron que dejara la casa. Dijeron que la habían vendido a su hijo mayor y su esposa. Descubrí todo por Susan y lo confirmé. ¿No pensaron que podrían hacerle algo tan horrible a Michelle y salirse con la suya? Tan pronto como se mencionó el nombre de Susan, James y su madre mostraron expresiones de asombro. Susan era su esposa y la mente maestra detrás de este incidente. Como la esposa del hijo mayor, siempre había albergado hostilidad hacia mí por alguna razón.
Había sido ama de casa siguiendo los deseos de mi cuñado hasta este punto. Sin embargo, no era instrucción de mi cuñado, sino su propia voluntad. Las mujeres eran vistas como las guardianas del hogar, y sus padres habían vivido de esa manera, por lo que las tareas del hogar se consideraban naturales para ella. Basándose en tales nociones, parecía creer que las mujeres que iban en contra de esta creencia no eran mujeres reales. Sin embargo, cuando aparecí, ¿cómo me vio? Mi actitud de participar activamente en el trabajo durante casi 40 años podría haber sido demasiado deslumbrante para ella. Además, Susan no era buena cocinando. Incluso mi cuñado y mi suegro habían pedido a mi suegra que le enseñara y había escuchado sobre esto de James. Por otro lado, yo podía manejar las tareas del hogar normalmente. Además, manejaba las tareas del hogar mejor que Susan mientras equilibraba mi trabajo. Podría haber sentido envidia de mi capacidad para hacerlo todo. Cada vez que Susan me veía, comenzaba a hacer comentarios mordaces. Me acusaba de descuidar las tareas del hogar o de dejarlas a mi esposo, lanzando varias palabras duras hacia mí durante décadas. Sin embargo, mi cuñado siempre intervenía. Eso podría haber sido otra fuente de insatisfacción para Susan. Mi cuñado dijo que estaba bien que Susan trabajara y él ayudaba en la casa. Su inacción en esta situación era su propia elección. No era justo que descargara sus frustraciones en otros. Cuando mi cuñado advirtió a Susan, ella comenzó a dirigir su descontento hacia mí. Susan confesó que orquestó todo el plan para apoderarse de la casa y hacerme comprarla. Instigó a mamá y papá para ejecutar este esquema. Probablemente pensaron que podrían obtener su propia casa y seguir fingiendo demencia, y yo no podría quejarme, dijo. Incapaz de contactar a mi cuñado debido a Susan, tenían sus formas de orquestar todo el esquema. James también había aceptado una recompensa por ayudarlos en este asunto, convirtiéndolos a todos en conspiradores. La única persona que no sabía era mi cuñado, que habría detenido tales acciones tontas de haber sido consciente. Esta situación debía llenarlo de pesar. Por eso todos se comportaban tan sumisamente cada vez que él visitaba. Cada vez que mi cuñado venía, mis suegros no hacían nada. Probablemente entendían cuál sería el resultado si él descubriera la situación. El gerente y los colegas presentes observaban a mis suegros con expresiones de asombro. Entonces, ¿cómo deberíamos manejar esto? No tengo intención de perdonar ni una fracción del insulto que recibí, y mucho menos el problema causado a Michelle, dijo mi cuñado con severidad. Pero fue sugerencia de Susan, balbuceó James. Eso es correcto, fuimos simplemente engañados por palabras astutas. No fue intencional, añadió mi suegra. ¿No fue intencional, dices? Ante la declaración de James, mi paciencia alcanzó su límite. Me levanté, con el rostro lleno de ira, y grité a mi suegra y a James. ¿Cómo puedes decir que no tenías malas intenciones después de hacer tal cosa? ¿Tienes idea de cuánto dolor he pasado estos 13 años? Mis emociones reprimidas explotaron, y no pude contener mis lágrimas de ira y frustración. Mi suegra y James nunca me habían visto llorar antes, sin importar las dificultades que había soportado. Incluso cuando mi suegro fue falsamente considerado senil y actuaba libremente, nunca mostré lágrimas y soporté todo. A sus ojos, siempre fui una mujer fuerte que nunca lloraba. Verme levantar la voz y llorar debió ser impactante para ellos. ¿Te das cuenta de cuán agradecida estaba contigo, cuánto quería retribuirte? Pensar que el cuidado de mi padre estaba motivado por tales motivos ulteriores, no puedo perdonarte, nunca te perdonaré. Con esas palabras como señal, mi cuñado trajo a alguien a la sala de reuniones. Un hombre con traje negro entró, se sentó frente a nosotros y miró intensamente a mis suegros. Tendrán que asumir la responsabilidad de esto. ¿Qué? Ante un giro incomprensible de los eventos, exclamó mi suegra con sorpresa. Este hombre es mi abogado, contratado por mi cuñado. Es un abogado respetado en nuestra oficina, como un mentor para mí.
Tenemos la intención de buscar compensación por el trato injusto que he recibido. ¿Qué quieres decir? No tiene sentido desenterrar el pasado ahora, dijo James, tratando de argumentar. El pasado es irrelevante ahora. El abogado, que había estado escuchando en silencio a mis suegros, ajustó ligeramente sus gafas y los refutó con frialdad. La evidencia actual y la base para la futura reclamación de daños hacen que la demanda sea totalmente viable, especialmente dado que no hubo acuerdo para no reclamar propiedad en el momento del divorcio. En este caso, no hay un límite de tiempo específico para reclamar compensación. Mientras hablaba, el abogado sacó un SSD de su bolsillo, y mis suegros parecían confundidos. ¿Qué es eso?, preguntó mi suegra. Este es el registro que Michelle ha estado llevando. Suki sí estaba equipada con una cámara para reuniones remotas y todos sus actos atroces han sido guardados como datos, dijo el abogado. Al conocer esta verdad, las expresiones de mis suegros se palidecieron rápidamente. Michelle trabajaba principalmente en la sala de estar, ¿no? Las laptops modernas a menudo tienen cámaras integradas y su acoso en la sala de estar les ha salido el tiro por la culata, dijo el abogado antes de guardar el SSD y mirar calmadamente a mis suegros. La propiedad de la casa ya está a nombre de Michelle y su desalojo es solo cuestión de tiempo. Procederemos con la acción legal de inmediato, así que prepárense para los fondos. Espera, ¿estás diciendo que ha cambiado a su nombre? James reaccionó reflexivamente ante la declaración del abogado. Mi cuñado levantó la voz en respuesta a la reacción de James. Le pedí a Michelle que cambiara la propiedad a su nombre. Gracias a que la pusieron a nombre de Susan sin permiso, el cambio fue sorprendentemente fácil. ¿Algo que decir sobre eso? Mi cuñado provocó a James con una sonrisa burlona. James, que nunca había ganado una pelea contra su hermano desde la infancia, no pudo responder, y mi suegra también permaneció en silencio. También les cobraré adecuadamente todos los gastos involucrados en esa transferencia. Eso es justo, ¿verdad? Después de todo, fueron sus acciones indebidas. Si no se ocupan de lo que empezaron, también estaremos en problemas, dijo mi cuñado, cruzando los brazos y parándose imponentemente, lanzándoles esas palabras severas. Los dos se quedaron sin palabras ante la actitud firme de mi cuñado. Mi cuñado también había informado a Susan, su esposa y la mente maestra detrás de esta prueba, sobre esto. Después de resolver este asunto, había expresado su intención de divorciarse de ella por teléfono. Lo siento mucho por involucrarte en esto, Michelle. Aunque no lo sabía, te apoyaré al máximo hasta que estés satisfecha. Hazme saber cualquier solicitud que tengas. Es mi familia la que hizo esto, así que también tengo una responsabilidad. Si no hubiera sido por la llamada de mi cuñado ese día, podría seguir sufriendo. Si mi cuñado no hubiera sido parte de la familia y estado allí para mí, tal vez no habría podido recuperarme. Nunca me di cuenta de cuán importante es tener apoyo. Agradecida por la amabilidad y calidez de mi cuñado. Miré a los dos y les lancé palabras decisivas. Nunca los perdonaré por usar mis sentimientos y los de mi padre y explotarlos para su propio beneficio. No importa cuánto intenten compensar, no los perdonaré. Si alguna vez ponen un pie en mi oficina de nuevo, llamaré a la policía. A partir de ahora, dejaré todas las respuestas a mi representante. Nunca vuelvan a aparecer frente a mí. El gerente y mis colegas escucharon como testigos hasta el final, así que mis suegros no pudieron escapar de la verdad y dejaron la oficina abatidos. Poco después de que James y su familia dejaran la casa, la negociación por la compensación fue resuelta por mi cuñado por 70,000 pesos. Considerando la compra de la casa, el motivo detrás del matrimonio y el dolor mental y físico que soporté, realmente quería obtener más, pero después de consultar con el abogado, concluimos que esta cantidad era justa. Mi cuñado dijo disculpándose, y yo asentí con gratitud. Considerando que la cantidad máxima por acoso moral suele ser alrededor de 30,000 pesos, esto fue un logro significativo para mí. No fue más que gratitud.
Afortunadamente, la casa fue devuelta a mi posesión en pocos días. Los muebles y electrodomésticos también fueron trasladados bajo la supervisión de mi cuñado, y todo se recuperó exitosamente. Actualmente, la casa se está utilizando como una propiedad de alquiler. Es demasiado grande para mí, y dado que tiene una buena ubicación y características sin barreras, parecía un desperdicio no utilizarla. Siguiendo el consejo de mi cuñado, comencé a alquilarla. Susan está ocupada con sus días trabajando para pagar la deuda. Siguiendo la decisión de mi cuñado, trabaja desde la mañana hasta la noche, y mi suegra y James están en una situación similar. Mi suegro, incapaz de trabajar debido a su discapacidad, contribuye con su pensión para el pago de la deuda, y parecen estar llevando una vida difícil. Me sentí aliviada de que mi cuñado sea una persona de confianza. Han pasado años desde entonces, y continúo mi trabajo como abogada. Gracias a mi cuñado, los pagos mensuales van bien, y se espera que se pague por completo el próximo año. A pesar de contemplar a menudo terminar mi vida en medio de las dificultades, me aferré a la creencia de que mis esfuerzos serían recompensados algún día. Esa creencia se ha hecho realidad, y